momento están ya siendo parte de esta emisión. Agradecemos primeramente a nuestro Dios por este preciado tiempo que tenemos para poder acercarnos a la palabra del Señor. Agradecemos a Él porque nos da este medio para poder compartir respecto a su palabra. Queremos agradecer también a nuestro profesor Enrique Rocha, quien tiene un vasto conocimiento respecto a la palabra de Dios, el mismo que será manifiesto durante este tiempo de este conversatorio, de tal manera que podamos de alguna manera adquirir para nosotros y para nuestro ministerio. Le damos la bienvenida al profesor Enrique Rocha en esta oportunidad. Es necesario, estimados hermanos, en esta oportunidad que podamos reconocer de que cada uno de nosotros, en nuestro ministerio, en nuestra acción ministerial, como líderes, siempre enfrentamos altibajos, desafíos, y son ellos que nos impulsan a poder poner en práctica y a prueba el conocimiento que tenemos en la palabra de Dios. Hermanos, de ahí es que viene la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. La importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente, en la vida del siervo de Dios. Por ello es que vamos a observar algunos tópicos de ello. Por ejemplo, vamos a ver nosotros la importancia de la palabra del Señor. Vamos a ver el origen de la palabra del Señor. Vamos a ver también el mensaje de la palabra del Señor y vamos a ver las promesas y el cumplimiento de la palabra del Señor en su esencia. Y posteriormente vamos a ver la aplicación. Así que consecuente con esto quisiera leer lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. En esta oportunidad, hermano Enrique, profesor Enrique Rocha, ¿cómo nosotros como creyentes y como siervos de Dios podemos demostrar la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida y en nuestro ministerio? Yo creo que primeramente quiero saludar a todos los que están en línea. Algunos conozco, otros no, pero que tengan una Biblia y nos piden para poder visitarnos, controlarnos y para poder también funcionarnos en la palabra de Dios. En cuanto a la importancia de la palabra de Dios, es que yo diría casi como los animadores, que a veces el pueblo de Dios se ha alejado de la palabra, o a veces lo ha cambiado un poco, aumentado, quitado, pero es bien importante, como dijeron los reformadores, volvamos a las Sagradas Escrituras. Entonces, necesitamos conocer lo que el Señor nos dice de su palabra. Y Pablo, hablando con sus discípulos, dice de esta manera: pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido de las Escrituras, las cuales te puede hacer sabio, dice la salvación, dice por la fe en Cristo Jesús. A mí me llamó la atención de la palabra niño. Yo digo, hay 5 palabras niño, y hay un niño pequeño, un niño ya más crecidito, y otro niño ya, un niño de 13 años, y un niño mayor de edad. Pero aquí la palabra que utiliza es la palabra prepos, que quiere decir
uno en el vientre, un feto en el vientre de la madre o un niño muy tierno, que está bien. Y alguien dijo de los hebreos, mientras la mamá movía la cuna, donde estaba el hijo, cantaba salmos, que el niño ya podía entender. Entonces es muy importante. Ellos educaban a sus hijos, la mamá de 6 hasta, creo que de 1 a 3 años. Y hasta los de 7 hasta 12, de 30 a 12, entonces estaba el papá. Y como dice el Nuevo Testamento, cuando llevan a un niño, la Biblia dice Bar Mitzvah, es la fiesta en que a los 12 años se llevaba a Jerusalén y él declaraba los hijos de la ley. Bien, hasta ahí, profe Enrique. Realmente la palabra del Señor es importantísima para nosotros quienes llevamos adelante un ministerio de servicio al Señor. Quisiera hacer una pregunta en base a esta expresión que usted ha dado a partir de la palabra, y es justamente cómo interviene la palabra de Dios durante el desarrollo de la vida humana, desde ese niño de vientre hasta la madurez. Mencionó algo respecto al artículo de la ley, ¿no? Entonces, ¿cómo interviene la palabra del Señor desde el niño hasta la madurez? Bien, aprendemos del pueblo hebreo lo que ellos decían, por ejemplo, el Shema, que tenía que repetirlo varias veces al día los hijos y todo. Y ellos lo aprendían y tal vez a veces solo por costumbre, pero dice también de que decía el Deuteronomio, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellos cuando estés en tu casa y andando por el camino y la acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales entre tus ojos, y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ellos no tenían marcos, son unos palos que habían en jambas y era la puerta, entonces esa jamba tenían que dificultar. Y también ellos, como hijos de la ley, también como ya acostumbrados a la palabra del Señor, tenían un conocimiento muy bueno. Nosotros creo que no estamos casi a esta altura, pensamos que muy pequeño va a aprender la palabra. Y tenemos 2 salmos que nos ayudan, el Salmo 19 y el Salmo 119, diciendo, ayudando a decir de que qué importante tiene la palabra del Señor. Y habla con que tiene un valor más que el oro. La palabra es perfecta, es recta, es pura, capaz de convertir el alma, alegrar el corazón y alumbrar los ojos. Esa es la gran importancia que tiene. Muy bien. Y realmente la palabra de Dios cobra mucha importancia en la vida de la persona, particularmente en la vida del creyente, como lo hemos venido observando a partir de esas expresiones que nuestro profesor Enrique nos da a conocer a partir de la palabra del Señor. Una pregunta, profe Enrique. La educación hebrea era vital y tenía 3 propósitos fundamentales. Uno de los propósitos era transmitir las maravillas de Dios. Otro de los propósitos era instruir en el aspecto moral. Y otro de los propósitos era asegurar la adoración a Dios. Entonces, a partir de ese propósito de la educación hebrea, ¿cuáles son las escrituras referenciales que tiene el Antiguo Testamento respecto a este cometido que tiene la educación hebrea?
Fuera de estos textos que hemos citado, podríamos citar Esdras 7:10. Y Esdras 7:10 diría dice de que más o menos qué pedía el Señor de en cuanto a los maestros. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea, no solamente asistir a un culto y ir a la sinagoga o ir a un lugar de adoración en el templo, sino hay tres partes clave: inquirir la ley de Jehová, o sea, la palabra de Dios. Entonces tenía que meditar y reflexionar y con la palabra. Y para cumplirla, ahí está, ponerla en práctica en la vida diaria y decir, y para enseñar. A veces uno se prepara para enseñar y quiere o investiga muy poco de la palabra y a veces no vive la palabra. Entonces ellos tenían una educación muy buena en cuanto al hogar, en cuanto a la sociedad, y sobre todo casi aún sus templos, sus fiestas y recordaciones eran lugares de adoración al Señor, y también viendo el origen de ellos y casi siempre tenía que llevarle al Señor. Por eso hay los dos mandamientos: amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, en este contexto ha sido consecuente. Sí, y tenía que tener una relación con Dios, y de eso dependía la vertical con Dios y la horizontal, que tenía que tener relación entre las personas. Mire lo que dice la palabra en el Salmo número 78. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Y ahí está el propósito, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán. El 7 dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Una pregunta respecto a la importancia de la palabra del Señor es, ¿qué relación tiene la acción humana respecto al mandato divino? Dice que Dios estableció testimonio, Dios puso ley, el propósito era para que le teman, para que confíen en él. Pero ¿cuál fue el momento de la inflexión donde el pueblo de Israel dejó la ley, dejó la palabra y por lo tanto no le dio la importancia que merece la palabra? Se fue algo mecánico, algo de memoria, algo de costumbre, pero no había, tiene que haber mediante la palabra un acercamiento a Dios. O sea que aún cuando nosotros llegamos cerca de que establece alguna iglesia, de que el culto es de adoración, siempre, porque vamos a aprender de la palabra del Señor. Y el otro también tenía la importancia de que al alejarse del Señor, se alejaba también de las cosas de Dios y se alejaba de la iglesia. Un día había dos jovencitos que estuvieron con familia tomando ejercicio en una mesa, una noche. Entonces yo dije, el primer paso es no leer la Biblia. Segundo paso, alejamiento, no orar. Tercer paso, no ir al culto. Y una de las políticas fue el Señor. Ella era buena líder y me dio pena, y yo lo que pregunté no quiso hablar, pero yo creo que sí tiene el clavo. Decirle, no leer la Biblia, no orar a Dios, no ir al culto y ya está. Muy bien. Tomando en cuenta esas menciones experienciales que usted ha expuesto, realmente debemos de reconocer como creyentes, como siervos del Señor, que en nuestro contexto la palabra del Señor aún
sigue cobrando importancia para nuestra vida, para nuestro ministerio, puesto que la palabra del Señor viene a ser el elemento favorable de parte de Dios para nosotros. Así que en esta oportunidad vamos a tocar la siguiente temática. Vimos la importancia y realmente hemos observado lo vital de él. Pero ahora vamos a ver la segunda temática en esta oportunidad respecto a la importancia de la palabra del Señor. Y vamos a ver el origen de la palabra de Dios. Así que una pregunta para nuestro profesor Enrique en esta oportunidad, quien es el que nos expone toda la sapiencia y ese bagaje de conocimiento que tiene de la palabra, justamente para poder encauzar el valor de la palabra, la intervención de la palabra en nuestra vida y en nuestro ministerio. Profe Enrique, ¿cómo podemos afirmar a partir del texto bíblico el origen de las escrituras? Dios siempre ha querido comunicarse con las personas, especialmente con los creyentes, y podemos decir de que, como dice San Pablo, el origen no vino también Pedro, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, pues soplo de Dios, ¿no? Y útil para enseñar, para redarguir. Y también la palabra redarguir, porque es para poder decir nosotros sabemos cómo estamos, ¿no? Y si la Biblia no toca a nosotros, no nos alegramos, no nos entusiasmamos, no aplicamos nada a la palabra, entonces está fallando algo. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Y ahí está esta palabra palabrería en la Biblia, hablando de nuestra pedagogía moderna, enseñanza. O sea, no es la iglesia la primera que tiene que hacer esto, es lograr y luego hacer la educación y viene a la iglesia. Y yo me alegro que cumple con la lectura de la palabra del Señor. El que se alimenta por sí mismo, a mí me gusta decir el proverbio infinito, que dice que no es bueno darle un pez cada día a su prójimo, y no enseñarle a pescar, no, si le enseña a pescar, si le doy un pez todos los días tiene que darle uno. Pero si le enseño a pescar, él va a estar. Y a mí lo que quiero decir un minutito más acerca del detalle. Él no fue a la universidad, no era profesor, nada, pero ponía para misiones una latita sorprenda. Y ponía también a oír la lectura bíblica. Pero había algo más que dice. No solo preparar todo para misiones. Iba a visitar al capitán Cook. El capitán Cook siempre descubrió Australia, Nueva Zelanda, descubrió casi todo lo que Inglaterra tiene, Pacífico, todo. Y él iba a visitar y a decir qué plantas ha encontrado, qué clase de gente hay, para poder decir que hay necesidad de la palabra de Dios. Muy amplio. Profe, realmente este momento podemos observar el gran valor de la palabra y además lo más vital tal vez para nosotros es el reconocimiento del origen divino. Y es eso lo que realmente produce el fruto que ponía nuestro profesor Enrique Roche. Ahora, la palabra del Señor, puesto que es de origen divino, el creyente debe de interpretarlo para poder luego aplicarlo y luego transmitirlo. En base a esto, quisiera hacerle esta pregunta. ¿Qué papel juega el creyente en cuanto a las escrituras, en cuanto a la revelación, en cuanto a la inspiración, a la provisión de la palabra? ¿Qué papel juega el creyente en ese aspecto ministerial de la interpretación de la palabra del Señor? Tiene que ir a la palabra del Señor, como dice Pedro, que tenemos la palabra profética más segura, ¿no? Que es como
es como a un lugar oscuro, alumbra hasta que el día esclarezca, que es la mañana. Dice, entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron a fin inspirados. Entonces están diciendo que esa palabra de las profecías no ha sido para un archivo histórico nada más. Dice, es que está destinado a nosotros. Ellos inquirieron, investigaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba, y están ahí de los sufrimientos de Cristo. Y luego termina siendo la última parte, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, por las cuales también mirar los ángeles. Hay algo que he aprendido, hay dos palabras, Shema, oí, y es clave en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento es Jacobo. Y Jacobo quiere decir escuchar, entender y aplicar en la vida. Entonces, sí, por eso el que tiene oídos, dice el Señor, oído, pero uno tiene oído. Pero si no ha entendido lo que está escuchando, él no ha, como lo ha investigado y no lo ha aplicado ahí, entonces la práctica, entonces decir que no ha oído la palabra. Y otra cosa más quiero decir, hay algo que me ha intrigado y me alegro de haber encontrado esta palabra. Dice en Dios 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Santiago dice la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. La palabra eficaz es la palabra energía, que la palabra de Dios nos alimenta, nos fortifica y nos energiza. Nos energiza para poder cumplir no solo la iglesia, sino aún en nuestro trabajo, en nuestro estudio, nuestro resto. O sea, es algo vital, la palabra eficaz. Y el doctor Miguel Bonino, Miguel Bonino ha escrito un libro que dice la fe en busca de eficacia. Entonces quiere decir, como dice Santiago, la fe sin obra es muerta. Quiere decir que tiene que practicarla. Y tiene algo que nosotros podemos sugerir y ir allá. Y esto más quiero decir, para mí es como irnos a zambullirnos a la orilla del mar. Y ahí vemos peces de todos colores, algas, vemos de todo. Es esta la palabra del Señor para mí, es una aventura positiva entrar en la palabra. Muy bien. Entonces, realmente cuando nosotros como creyentes, como siervos del Señor, orientamos nuestra mirada a la palabra de Dios, comenzamos a inquirirla para luego aplicarla a nuestra vida, encontramos grandes beneficios. Es así que en esta oportunidad hemos podido observar que la palabra del Señor tiene gran valor para nuestra vida. Pero no solamente ello, la palabra del Señor también es de origen divino, que es lo que hemos expresado en esta oportunidad a través de nuestro profesor Enrique. Por lo tanto, afirmamos que la palabra tiene gran valor en nuestra vida, proviene de Dios y viene a ser la guía fundamental para el creyente y para el siervo del Señor en su ministerio. Quisiera hacerle una pregunta al respecto del origen y luego vamos a tener una brevísima pausa en esta emisión. Profe Enrique, ¿cómo podemos reflejar nosotros como creyentes que la palabra es la guía para nuestra vida? ¿Cómo podemos reflejar a partir de la palabra del Señor que la Biblia es la guía
en nuestra vida. Creo que al decir esto, estamos diciendo de que sin la palabra de Dios, sin escuchar la palabra de Dios, sin leerla, sin analizarla nada, yo creo que nosotros aplicamos, dice que un pastor predicaba y yo crucificaba, y predicaba también la de Dios, pero no, y las aplicaciones son de él. Si hay algún pastor que es muy querido para mí, que está en el canal 546, que dice de que el pastor tal dice, no es su Biblia, dice historias, cita versículos, y es mi favorito cada liberación del Espíritu. Entonces da a entender de que sin la palabra de Dios, como dice Romanos 10, 13, que dice, o 10, 17, de que la palabra de Dios es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Estoy dando a entender que ha sido la Biblia la que ha llevado, la que ha levantado, y no es solamente la Biblia como libro o como mensaje, y junto con la Biblia actúa el Espíritu Santo del Señor, y también los hermanos. Quiero decirles que Pablo llegaba a Roma, picado por la víbora, pero varias semanas navegando en la oscuridad, casi después al peligro de la muerte, y él quería predicar en Roma. Él dice, en la vía vio un grupo de creyentes, y siendo el gran Pablo, dice, que para él cobró ánimo. Entonces, la sola presencia de otro hermano también es algo especial. Y es para nosotros, tal vez que he ido a la iglesia, hasta lágrimas, problemas, ingratitudes, hay de todo. Pero sin embargo, vuelvo tranquilo, porque me he alimentado con la palabra de Dios, he visto a los hermanos, y para mí ha sido no solo como palabra, sino algo que ha cambiado, que uno prestado. Muchas gracias. Dos tópicos hemos podido observar durante esta emisión hasta aquí: la importancia de la palabra de Dios, que realmente pueda provocar esto en nuestra vida, una dependencia de ella. Y también hemos visto el origen de la palabra del Señor, también que pueda ser para nosotros de mucha importancia. En esta oportunidad vamos a tener un corte consecuente en la transmisión. Viendo la necesidad de líderes en las iglesias, habilitamos cupos gratis para adolescentes y estudiantes de primer año de seminario. También es la oportunidad para 2 líderes de jóvenes por iglesia recomendados por su pastor. Están invitados a prepararse y reforzar sus conocimientos junto al tutor bíblico. Inscríbanse ya. Muy buenas noches. Gracias por participar en nuestra transmisión. Estamos profundamente agradecidos a Dios por esta oportunidad de producir recursos que equipen al liderazgo que trabaja para Él. Nuestro objetivo es ofrecer todo nuestro material bíblico de manera gratuita en el futuro. Estamos trabajando para ofrecerles acceso sin costo a todos nuestros recursos. Sin embargo, por el momento, para mantener la calidad de nuestras capacitaciones y recursos, hemos establecido algunas tarifas que estarán en vigencia por el mes de septiembre. Las transmisiones y el material en vivo tendrán un costo de 40 bolivianos para pastores, 15 para líderes juveniles y de niños y 20 para miembros. Para quienes no puedan asistir a las transmisiones en vivo
pero deseen acceder a los recursos de las conferencias, podrán hacerlo a través de nuestra página web www.eltutorbiblico.com por un costo de 30 bolivianos al mes. Este le dará acceso a los videos y el material de las 2 transmisiones mensuales. Le informamos que el sitio web estará a disposición de ustedes desde la próxima semana. Queremos que sepan que el resto de los recursos en nuestra página serán gratuitos. Su apoyo en esta etapa inicial es fundamental para que podamos seguir avanzando y ofrecer todo nuestro material bíblico sin costo en el futuro. Gracias por su comprensión y apoyo. Estamos emocionados por lo que viene y agradecidos de contar con ustedes en este camino. Gracias al Señor. Estamos de vuelta para tocar el tema de la importancia de la palabra del Señor en la vida nuestra y en nuestro ministerio. Muy importante, es de origen divino. Y ahora vamos a observar que la palabra del Señor también tiene un mensaje. Y ese mensaje que la palabra del Señor tiene es explícito en ella misma. Nuestro maestro, el profesor Enrique Rocha, justamente está exponiendo estas verdades fundamentales a partir de la palabra del Señor. Profe, respecto al mensaje de la palabra, ¿cuál es el mensaje central de la palabra de Dios? Quisiera que nos exponga de tal manera que quienes están observándonos en esta oportunidad pues puedan reconocer y extraigan el máximo provecho para la vida y el ministerio. Sí, a mí me han dicho todos mis profesores, alumnos, hermanos, todos, que el mensaje principal ya está escrito, Juan 3:16. Que dice que el amor de Dios al mundo, para que todo aquel que crea no se pierda, no tenga vida eterna. Entonces, me han enseñado que el mensaje principal sería del Señor Jesucristo, el plan de salvación. Y para mí pido disculpas de utilizar otra palabra más, es decir, el plan global de salvación. O sea que no es que Dios ha estado diciendo, ay, va a pasar, cuando le demos un chequeo, un arreglo, casi como algunos políticos. Entonces, no, en este caso el Señor, la Trinidad, y juntaron y dijeron de que el hombre va a caer y el cielo va a ser todo. Y el primer plan era el plan de redención. Cómo pagar el precio de la redención, cómo sacar del mercado de esclavos a la persona y cómo darle libertad. Aún siendo salvos, todavía necesitamos la presencia del Señor, de la palabra del Señor para ayudarnos. El mensaje del Señor Jesucristo. Y para esto vamos a leer Juan 20:31, que dice, el 20:31 hablaría de que de todo lo que está escrito, dice, estas están escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengáis vida eterna. Especial. Y el otro versículo que hemos citado sería Hechos 4:12. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo de los cielos en el cual podamos ser salvos. Luego tenemos ahí, entonces el mensaje sería el propio Señor Jesucristo. Me han dicho a mí, colegas y compañeros de estudio, todo, de que en cuanto al mensaje, que Dios el Padre planea el plan de salvación, el Hijo hace el plan de salvación, lo ejecuta, y el Espíritu Santo ejecuta el plan de salvación para que todo vaya bien. Y en la palabra del Señor tenemos todo esto
seguro, no tenemos que decir cuál es o no es. Y algo más personal que decir que la palabra del Señor siempre tengo que leerla y siempre es algo nuevo y siempre tengo que encontrar un verbo, una preposición, un adjetivo o algo que me edifica y digo esto no había visto. Muy bien. Profe, uno de los receptores más beneficiados de la palabra del Señor en el tiempo de la revelación de las Escrituras fue Timoteo. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 16, él le expone la necesidad y el propósito de la palabra del Señor. A partir de la expresión bíblica, eh, ¿cuáles son los propósitos de la palabra de Dios? Entonces tendrían que leer 1 Timoteo 3, 16 y 17. No he hecho la culpa en griego, no aprender en porque tengo que estar ahí investigando una palabra, otra cosa, y al final eso no es testigo, negativo, positivo, pero para mí es positivo. Segunda de Timoteo. Dice los colombianos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces ahí tenemos en todo es útil para enseñar. Hay algo que estamos dejando entre nosotros o entre líderes. Estamos tal vez dando más importancia a la predicación, a las ilustraciones. Dice que todo mensaje debe tener arte y ciencia. Y a veces hemos dejado un poco que lo predicamos bien, pero siempre que decir poder ver en la escritura qué es lo que es importante, útil para enseñar. La palabra para predicar es la palabra predicar el evangelio, predicar o enseñar. Pero la palabra enseñar es didáctico. O sea, sería casi lo que tenemos hoy día, expresión de la palabra. O sea, es una aplicación de la palabra misma, no puede ser. Uno puede hacerlo de vez en cuando, pero ya tiene que tener. Pero al oír la palabra del Señor tiene que llegar a uno. Un director del Instituto Público decía desde a la vuelta de la obra que ha hecho el domingo a la tarde, llegaba aquí cansado. ¿Quién se ha enojado? Nadie. ¿Quién ha aceptado al Señor? Nadie. Y yo digo que usted hermano, que el Señor. O sea, la palabra tiene que llegar a la persona. Y para corregir. Entonces estamos tratando de decirle que la palabra del Señor tiene que ser aquello que llega a nosotros y tratar de edificarnos. Y para instruir, esta palabra, como ya dijimos antes, pedagogía, instruir en justicia. Ahí yo creo que no es tanto lo que pensamos, lo que decimos, lo que por mayoría. A veces yo me asusto en asambleas donde la use, diciendo que la asamblea es soberana. Y por el tanta mayoría de un voto puede ganar, no importa qué yo digo. No, aquí es preparado para toda buena obra, para cumplir en justicia. Entonces, sí, correcto, Muy bien. Realmente la palabra del Señor viene a consolidarse de manera puntual en esa expresión de esos 66 libros que están impuestos en el canon bíblico. Ese mensaje central, ese mensaje único, profe Enrique, pese a que la palabra de Dios fue revelada en diferentes tiempos,
y escrita por diferentes autores, ¿cómo nosotros podemos afirmar en ese mensaje único y central de la palabra? Por ejemplo, nosotros leemos Génesis 3:15, dice el ministerio con que la mujer, el simiente y el simiente tuyo. Ahí está casi dando un cuadro, como alguien dice, un protoevangelio acerca de la venida del Señor, su muerte y la obra del ministerio que tenía que hacer. Y luego tenemos que ver que el Señor, para que esta palabra llegue al final, habla de que Él escoge a un hombre para bendición, y mediante este hombre tenía que venir la bendición a todas las naciones de la tierra. Luego tenemos también de que, hablando ya del mensaje de Cristo, habla de un rey, cuando todavía estaba Jacob, y también la ciudad todavía estaban ellos en vida, pero sin embargo ahora dice: no será quitado el cerco de ciudad, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Entonces ya el enviado de Dios. Muy importante, porque está mencionando respecto a ese mensaje que la palabra tiene. Y ese mensaje tiene justamente elementos proféticos, los cuales también tienen cumplimiento. Así que vamos a tocar el tema de cumplimiento, de promesas y cumplimiento, pero antes quisiera mencionarle a todos los que están en esta oportunidad observando que luego de este tiempo en el cual tocaremos estos tópicos, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Vamos a invertir unos minutos para poder responder, así que les rogamos que puedan ustedes plasmar las preguntas de tal manera que pasando este segmento nosotros podamos, a través del profesor Enrique Rocha, darle respuesta a las interrogantes que ustedes tengan. Tocando el siguiente tópico de la palabra del Señor, promesas y cumplimiento, profesor Enrique, quisiera hacerle una pregunta doble. Primero, ¿usted puede mencionar algunas promesas en la palabra del Señor que han tenido ya cumplimientos visibles? La primera. La segunda, respecto al pueblo de Israel, ¿tenemos algunas alusiones especiales en el contexto en el cual vivimos hoy, en el contexto histórico? Quisiera que nos pueda dar a conocer. Sí, la palabra del Señor tiene ya sus cumplimientos parciales, también cumplimientos totales. En cuanto a Abraham, decirle a un anciano de 75 años vas a tener un hijo, y luego de largos 14 años, a los 99, recién casi nace el primer hijo, y le dice que serán como las estrellas del cielo y como la orilla del mar, lo de Abraham. Hoy día podemos ver que los hijos de Ismael, los hijos de Abraham y los hijos de Pedro, todo eso, son varios miles de millones de gente. Donde comprendieron que luego ahí está Israel. Un canciller alemán estaba enojado con los judíos que eran empleados en el gobierno y le dice: oiga, usted fíjate, no habla más de las cosas aquí de Israel y del Señor. Tiene una sola prueba, dice, de que existe Dios. Y le dijo a judíos, el Señor. Y que ha sido casi querido, se ha querido explicar por el mal, por Nabucodonosor, por los romanos, por tantas cosas. Hay una película antigua que se llama El violinista destacado. Ahí se ve los sentimientos judíos en Rusia y en otros países. Entonces, y otra cosa, la palabra del Señor, lo que se ha cumplido es de que yo veo el Salmo 22.
dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esas palabras del Salmo 22 se cumplen exactamente en los evangelios, palabra por palabra. Y hay unos salmos mesiánicos, no me acuerdo si son 10, 15 o 20, entonces está hablando del Mesías, del Mesías como rey, del Mesías viniendo a liberar a su pueblo Israel. Sí. Respecto a nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a profecías, a promesas y cumplimiento, ¿qué promesas y cumplimientos proféticos se relatan en la palabra directamente referidos a Cristo, a Jesús, al Mesías, ¿no? Ya vimos los salmos mesiánicos, ¿no es cierto? Sí. Pero la palabra tiene especificaciones, así que, ¿qué promesas respecto a Cristo tienen cumplimiento resaltados en la palabra de Dios? Ya. Y primeramente vamos a leer Lucas 9:51. Y dice de esta manera el Señor, Lucas 9:51, de que dice, de esta manera, 9:51. 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En cuanto a cumplimiento, tenemos que tener en cuenta, hay dos palabras en Hechos. Dice, en Hechos 1:6 dice, restaurarás el reino en este momento. Entonces el Señor dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre ha puesto en su sola potestad, mas recibiréis el poder del Espíritu Santo. Así dice, ¿no? Pero la palabra cronos es nuestro tiempo. Y hay algunos que están pensando que el Señor ha tardado, no va a haber tales bendiciones, todo en el futuro. Pero sin embargo, si uno lee Apocalipsis, va a notar que esas promesas se van a cumplir y no es que el Señor las ha olvidado. Y aquí el Señor sabía que le tocaba morir en la cruz, cumplimiento del tiempo, el tiempo de Dios, no el del hombre, y va. Y luego también el mismo evangelio, el Señor Jesucristo está con los discípulos ya en los últimos días, y parece que en los últimos días él tuvo que estar instruyéndoles completamente, y ya no eran ya parábolas, ya no eran cosas así, sino dice, por ejemplo, de esta manera. Dice, por ejemplo, a los que no creen en el cumplimiento o las profecías, el Señor dijo a sus discípulos, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés o los libros de la ley y siguiendo por todos los profetas, ya sean los mayores o menores, les declaró en todas las escrituras, algunos dicen en los salmos, todo lo que de él decían. Y también dice de esta manera, ya al final, Qué bueno, profe. un versículo más quería leer. Adelante. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley y en los profetas y en los salmos. Y por eso creemos en la divinidad de Cristo, la obra de la salvación, la edificación de la iglesia, porque el Señor cumplió con todo. Muy bien. Y al morir dijo una palabra, tetelestai, que quiere decir, hecho está.
cumplido está. Y Gálatas lo vuelve a decir, y también Romanos lo vuelve a decir esa palabra, que ya está finalizado, está hecho todo, y lo que estamos esperando es solo que Él llegue y siga cumpliéndose. Muy bien. Realmente cuando nos orientamos al estudio de la palabra del Señor, encontramos grandes verdades, valiosas verdades, y hemos visto la importancia de la palabra, hemos visto el origen de la palabra, el mensaje de la palabra, las promesas expuestas y su cumplimiento, y de hecho, estimados hermanos, que la palabra debe afectar a cada uno de nosotros. Y esto es la aplicación y va a ser el último tópico que tocamos, y vayan también preparando las preguntas respecto a la temática de hoy. La Biblia debe afectar la vida de todo creyente. Por lo tanto, la pregunta para nuestro profesor Enrique: ¿cómo aplicamos la palabra del Señor a nuestras vidas? Primeramente, después de leer las profecías, leer el cumplimiento, el origen de la palabra de Dios, si todo esto es verdad, todo esto se está cumpliendo, entonces nos debe animar a poder cumplir con el mensaje del Evangelio, la edificación de la iglesia, llevar la palabra a todo el mundo como la gran comisión. Entonces toca mucho para el creyente seguir adelante. Un día tuvimos un poco de problemas. Yo en la clase dije, vamos a leer Juan 3:16. Y nadie abrió la Biblia. Ya sabemos de memoria. Dijo, tienen que abrir, ¿que no? Yo dije, muy bien. ¿Cuántos verbos tiene Juan 3:16? 5, 4. Porque creer es un gerundio en castellano, creyendo. Entonces uno es verbo. Entonces, ¿y cuántos verbos están en modo indicativo que son reales? ¿Y cuántos verbos en subjuntivo que pueden ser cumplidos o no? Depende de la fidelidad del creyente. ¿Y con qué parte de la gramática empieza la primera parte del versículo? Desde ese día nadie dijo, ya sabemos de memoria, debemos volver a investigar. La reímos un poco y ya nos sirvió para mí y para ellos. Qué bueno. En la clase. Ahora ya Juan 3:16 no saben todo, hay que volver a leerlo. Sí, la palabra del Señor la asimilamos, los creyentes, la aplicamos y posteriormente la anunciamos. Y nosotros como creyentes, pues servimos al Señor. Y para servir al Señor hacemos un ministerio, puesto que el Señor nos ha regalado un don, que es la herramienta para nuestro ministerio. Ante esa verdad bíblica respecto a la aplicación, profe Enrique, quisiera hacerle esta pregunta: ¿qué importancia tiene la aplicación de la palabra en nuestro ministerio? Para mí, si vamos a un restaurante, hay muchos platos y el menú todo, pero tenemos que comer. ¿Qué tal sería ir a la mesa, no comer y luego le preguntan cómo fue? Entonces no ha tenido esa experiencia de saber cómo es la palabra de Dios. Por ejemplo, un día San Agustín estaba desesperado, no era todavía creyente o recién convertido, tal vez con Ambrosio de Milán, cerca del 400. Entonces él empezó en el huerto a llorar y en sus lágrimas abrió la Biblia. Y en la Biblia encontró estas palabras, sí. Y él por casualidad las abrió. No es que alguien le dijo, bueno, vamos a leer tal versículo, sino él tenía que estar ahí. Y dice eh, en Romanos de que ya es hora de que nos levantemos, de que ya en glotonerías y borracheras y todo, y luego dice que debemos servir al Señor todo. Muy bien, pero ¿qué ocurre? Era exactamente su vida pasada
y su vida futura a él. Por ejemplo, alguien está leyendo Romanos 1:16 en una capilla y lee el versículo y él ya 37 años buscando cómo era la salvación. Y él dice, el justo número del Evangelio, porque es el poder de Dios para todo aquel que crea. El judío primeramente está bien. En el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. O sea que empieza con fe, toda la vida tiene que ser por fe y la meta es la fe también. Bueno. No es que todo está ahí y él se convirtió. Era Martín Lutero. Otro Juan Wesley llegaba a su iglesia y estaban leyendo el prefacio de Lutero a Romanos y leyeron ese versículo 1, 16, 17 y también se convirtió y fue un gran hermano. Por ejemplo, Karl Barth también se convirtió con eso. Qué bueno, qué importancia. Sí. Realmente, gracias, profesor Enrique, por estas expresiones que vienen a partir de la palabra del Señor. Realmente para nosotros, como creyentes y siervos del Señor, es un desafío. Y ese desafío queda en nuestro corazón, de tal manera que nosotros tenemos que poner más diligencia en el servicio al Señor a través del conocimiento de la palabra. En esta oportunidad vamos a tener un corte y vamos a observar un pequeño video en esta oportunidad. ¿Quiere mejorar su comprensión de la Biblia? Antes de empezar, conéctese con Dios en oración para entender mejor su palabra. Lea el pasaje una vez por pregunta clave. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? En esta oportunidad abordaremos Romanos 15 del 14 al 22 para comprender el versículo 19. Empecemos por quién es el personaje. Se trata de Pablo, también conocido como Saulo de Tarso, un apóstol clave del cristianismo. La carta estaba dirigida a los romanos, puesto que él planeaba visitarlos en su camino a España y pretendía preparar su relación con la iglesia antes de su llegada. Sigamos con cuándo fue escrita. La carta fue redactada en el año 57 después de Cristo, antes de que Pablo fuera a Jerusalén. Ahora veamos dónde. Pablo menciona que el Evangelio ha sido anunciado hasta Iliria. Se trata de una región de los Balcanes, hoy Albania. Aunque no se consideraba el último rincón de la tierra, era una región remota y periférica del mundo mediterráneo romano. Evaluemos el porqué. Pablo menciona Iliria para mostrar la extensa propagación del Evangelio. Usted también puede usar recursos adicionales. Si no comprende alguna palabra, puede acudir a un diccionario bíblico, comentario o consultar otras versiones de la Biblia. También hay Biblias de estudio con comentarios y diccionarios. Además, puede considerar evidencia arqueológica. Los datos arqueológicos refuerzan la credibilidad del pasaje. Por ejemplo, durante la época de Pablo, la romanización estaba en pleno proceso, con la construcción de infraestructuras como carreteras y fortificaciones, lo que facilitaba el desplazamiento y la difusión del cristianismo. Se han encontrado restos de vías romanas en Iliria, especialmente la vía Egnatia, que fue importante para facilitar la misión de Pablo en el mundo romano. Su existencia permitió la rápida difusión del Evangelio. Aplique el pasaje a su vida. Piense en cómo el esfuerzo de Pablo le impulsa a compartir el Evangelio. Extraiga una aplicación para su enseñanza. Puede enseñar a otros a seguir el ejemplo de Pablo y expandir el Evangelio. Ahora que sabe cómo puede mejorar su estudio de las Escrituras, lo animamos a transformar su comprensión desde hoy. Muchas gracias. Estamos nuevamente
en la emisión, así que este tiempo para nosotros ha sido un tiempo de mucha relevancia respecto a la palabra del Señor y la manera como afecta nuestra vida. Así que nos quedamos con ese gran desafío que la palabra del Señor tiene y al mismo tiempo que podamos cada uno de nosotros proyectarnos a darle el valor correspondiente, a hacer la aplicación correspondiente y también el máximo desafío de anunciar la palabra del Señor. En esta oportunidad, pues concluyendo nuestra emisión, queremos decirles de que van a recibir un enlace en sus WhatsApp donde ustedes van a poder observar dicha emisión. Así que en esta oportunidad vamos a darle la palabra a nuestro profesor Enrique para que él pueda eh, dar las últimas expresiones y al mismo tiempo despedirse en esta oportunidad. Profesor Enrique, muchas gracias por tenerlo. Esperamos que pueda concluir esta emisión y con una despedida, de tal manera que también podamos estar listos y preparados para el próximo tema que vamos a tocar. Muchísimas gracias y por curiosidad me han dicho de algunos pastores, líderes que están escuchando. Yo me quedé sorprendido, me quedé chiquito porque sí hay grandes líderes ahí en los diferentes campos y eso me ayuda a poder prepararme mejor. Esta serie y muchos saludos y quisiera ver sus caras de todos ellos, de Sucre, Culpina, de La Paz y de otros lugares. Pero lo que quería decir es esto. ¿Por qué empezamos con el estudio primero, las 70 semanas de Daniel? Porque a veces se ve que Israel puede ser borrado del mapa cualquier día. Luego también hay otros líos en el Líbano, en Transjordania, líos en Europa, líos en Ucrania. Entonces, yo creo que en vez de estar pensando en eso, esas páginas, mejor leer nuestra Biblia y ver cómo ha ido las cosas del Señor. Y luego de eso también para mí, de acuerdo a las profecías, si el Señor va a volver a la tierra, Israel tiene que estar en la tierra para convertirse al Señor y aceptarle al fin como su Mesías. ¿Sí? Y luego también va a ser de que el Señor toma el gobierno, el reino de todo el mundo. Y sobre todo también ya la iglesia unida al Señor. Entonces, viendo todo eso, dijimos, el siguiente tema sería, a lo menos si recuerdo bien, rumbo a la semana 70, sí. Muchas Entonces gracias. quiere decir empezar ahí por la álgida situación en la que estamos. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a cada uno de ustedes quienes estuvieron en esta oportunidad. Agradecer al Señor por permitir el tiempo preciado en el cual hemos podido exponer esta temática relevante e inicial para el estudio de la palabra. También queremos agradecer a nuestro Dios por las provisiones necesarias para que podamos llegar hasta cada uno de ustedes. Hemos sido privilegiados de poder ser el interlocutor en esta oportunidad, Sí. así que en otras emisiones tal vez otros siervos del Señor estarán. Muchísimas gracias, que el Señor los siga bendiciendo sus vidas y será hasta otra oportunidad. Muchas bendiciones.